Hola ideadores, hoy vengo a daros algunas ideas para decorar de forma muy fácil estos estuches que nos mandaron desde BBCraft. ¿Queréis verlas? Pues vamos allá. Hoy vamos a trabajar con los estuches que me mandaron desde BBCraft y vamos a usar para el primero este stencil con estas páginas, estas palabras tan bonitas. Entonces lo colocaremos donde queramos. Yo quiero poner el mix media, la paleta y la paletina y el inspiration. Entonces lo voy a pegar con cinta de carrocero y voy a tapar todas las zonas donde no quiero que pintar, por ejemplo el art, el creative, y ahora voy a emplear pintura para tela para que luego me aguante bien en el estuche. Y ya sabéis que a mí me gusta emplear estos dedalitos para hacer los stencil, pero lo podríais hacer también con un pincel de cerdas duras. Entonces voy a descargar mi pincel y comienzo estampando mi diseño. Para estampar sobre tela dependerá del tipo de tela, pero normalmente hace falta bastante más pintura que para estampar sobre un fondo que ya esté pintado, pues porque absorbe mucha más pintura. Y en este caso esta tela, que tiene así como cuadraditos, pues requiere todavía más pintura, porque si le echamos poco me quedarán marcados los cuadrados superficialmente, pero no me quedará marcada bien de negro toda la superficie. Cuando ya lo hemos hecho completo, vamos a ver que no manche. Levantamos y dejamos secar. Vamos a continuar decorando estuches, y este estuche de aquí lo voy a decorar también con mi pintura para tela negra, y lo voy a hacer haciendo algo que la gente que me conoce sabe que me gusta un montón, y es el estampado de vaca, porque me gustan mucho las vacas, sobre todo las vacas de manchas negras y blancas, o sea, las vacas blancas con manchas negras, y no me puedo resistir a estampar los estuches con las manchas negras. En vez de las manchas negras le podéis hacer tipo cebra, le podéis hacer con cualquier print animal, y también por supuesto haciendo vuestros propios dibujos. Podéis hacer dibujos de gatitos. He visto unos estuches súper chulos que tienen así todo por aquí, todas las siluetas de un montón de gatos. Podéis hacer de cualquier cosa. Y otra idea muy buena que os quería dar también, pero que creo que no merece la pena que os enseñe cómo se hace, porque es muy fácil, es estampando con un sello el dibujo que nos guste y luego pintándolo con pinturas para tela. Y lo mismo que estampar un sello, podemos calcar la imagen que nos guste. Yo os quiero dar de todas maneras ideas sencillas, y por eso estoy haciendo este estampado de vaca, que me parece que es muy sencillo de hacer. ¿Estás viendo este vídeo y todavía no te has suscrito al canal? Hazlo ya, que es gratis. Solo tienes que dar al botón rojo de suscribirse y dale también a la campanita en todas las notificaciones, y así YouTube te avisará cada vez que suba algo nuevo y no te vas a perder nada. Muchas gracias. Bueno, y ahora tengo aquí estos otros colores de pintura para tela, y lo que quiero es hacer sobre mi estuche un motivo abstracto. Entonces voy a coger cintas de carrocero y las voy a pegar, pero hay que tener cuidado de pegarla muy bien sobre el estuche, porque esta tela es así como rugosita, y si no se me puede luego colar por debajo la pintura.
Y ahora voy a pintar los distintos trozos con distintos colores, así un poco como me apetezca. Si te está gustando el vídeo, dale al dedito arriba y déjame algún comentario, que me encanta leerte. También me ayuda un montón que me compartas en tus redes sociales, porque así pueden conocerme amigos tuyos que aún no me conocían. Muchas gracias. Y ahora, antes de que se seque del todo la pintura, vamos a ir levantando con cuidadito nuestras cintas. ¿Qué? ¿Os gusta el motivo? A mí me parece una manera muy sencilla de generar un motivo abstracto y personalmente me gusta mucho cómo quedan. Ahora lo vamos a dejar secar y cuando esté seco pues seguimos las instrucciones que nos marquen la pintura. Normalmente hay que plancharlo después por el revés. Ya tenemos nuestro estuche seco y ya lo he fijado con la plancha. Entonces ahora quiero darle otro detallito y también así enseñaros algo más que se le puede poner a los estuches estos de tela. Y es que aquí tengo un foil termotransferible, de los que se transfieren por calor. Este color me ha gustado mucho. Vamos a pegar el film, termosensible, termofijador, no sé cómo se llama. Y lo que hay que hacer es fijarlo en los laterales lo más extendido que podamos, con la cinta de carrocero, con washi tape, con algo que luego podamos retirar con facilidad. También os digo, yo al principio era muy de aprovechar el film hasta el último rincón. No se puede, o sea. Y ahora lo que vamos a utilizar, yo tengo esta especie de plumas de calor. Si tuvierais alguna cosa que tuviera calor pero no mucho, es que por ejemplo un pirograbador no creo que sirva porque pone demasiado calor, a no ser que tengáis un pirograbador que se puede regular en temperatura y le podéis bajar mucho la temperatura. Entonces ahora lo que vamos a hacer va a ser aquí poner lo que queramos. Por ejemplo, podríamos poner un Enjoy. Vamos a marcar bien con nuestra pluma por toda la zona donde queramos que se traspase el film, el glitter, vamos, el brilli. Esto lo podemos hacer así a mano o podemos usar también plantillas y de stencil, pero que son un poquito más gordas para no quemarlas, y utilizar estas plantillas para pasar el símbolo o el motivo de la plantilla. Y ahora levantamos y bueno, ha quedado un poco suavecito, pero ahí tenemos nuestro Enjoy, que es un poco sutil, sobre todo en la zona esta blanca, pero ¿qué queréis que os diga? Me gusta cómo queda, no lo voy a lavar. Si no os gustara, pues lo que os digo, lo podríais lavar y como hemos fijado la pintura, se iría. Pero a mí me gusta. Otra cosa que podemos hacer sobre nuestros estuches para decorarlos de una forma muy fácil es decoupage. Y además, como un estuche es algo que habitualmente no se lava, lo podemos hacer utilizando un medium de decoupage normal. Si es una bolsa que vais a lavar habitualmente o algo así, os recomiendo que entonces lo hagáis con un medium de decoupage especial para tela, que los hay. Yo he estado pensando y al final no sé si recortar esta vaca y hacer el decoupage con esta vaca, que ya os he dicho que me encantan las vacas, y más estas de manchitas, o recortar este jarrón, que también iría muy propicio aquí. Creo que al final me voy a decantar por la vaca. Así que, como os digo, voy a coger unas tijeras y voy a recortar mi vaquita. En este caso recorto la vaca y no la recorto con un borde con la pelusita,
porque es un motivo muy definido, con unos bordes muy definidos. Si por ejemplo en vez de esto hiciera el jarrón que os he enseñado, como además lleva el borde clarito como el estuche, sí que lo haría mojándolo con un pincel y recortándolo, que nos quedara esa pelusita para que lo integrara mejor. Pero es que además aquí el amarillo este se iba a integrar fatal. Bueno, ya tengo recortada toda mi vaca. He tenido que tener mucho cuidadito con la cola. Ahora le quito las dos capas de servilletas que no tienen el dibujo. Y decido dónde la voy a poner. Bueno, aquí dentro del estuche he colocado un plástico, no sé si lo veis, podéis colocar un plástico, un cartón, algo de manera que sea un poco gordito o que no deje pasar el agua, para que luego no se nos pegue un lado con otro del estuche. Y yo creo que la voy a colocar y con el estuche que me quede la vaca de derechas cuando abra el estuche. Así. Entonces miro a ver dónde la quiero colocar y ahí lo humedezco con medium para decoupage. Ya sabéis que el medium decoupage se aplica con un pincel que tenga las cerdas muy suavecitas. Vamos a ir poniendo nuestra vaca y pegándola poco a poco al fondo. Cuando la tengamos vamos a recurrir al kit antiarrugas, es decir, a un plástico. Cogemos los restos que nos han quedado de la servilleta y vamos a apretar desde dentro hacia afuera. Vamos a hacerlo con cuidadito, pero que quede bien apretado para que quede bien pegada la servilleta por toda la superficie del papel, o sea, de la tela. A ver, tened cuidado, por aquí por ejemplo no había aplicado bien de pegamento. Vale, y ahora lo tenemos que levantar con mucho cuidadito para que no se nos vaya detrás la servilleta. Tendría que haber cogido un plástico más fino. Este es muy rígido y se lo lleva. Ya sabéis que aquí siempre hay un plan B para todo. Y yo me he propuesto pegar esta vaca aquí. Y va a quedar aquí pegada. Como que me llamo Miriam. A ver. Humedeciendo muy bien el pincel, vamos a ir aplicándolo desde el centro hacia afuera de la servilleta. Intentando quitar todas las arruguitas. Muy bien humedecido, teniendo cuidado de que quede todos los lados de la servilleta, sobre todo los bordes, bien pegados en la tela, y lo vamos a dejar que seque. Aquí me tenéis repitiendo el decoupage porque ya había realizado otras veces decoupage sobre tela y no habría tenido tantos problemas como con la vaca. Y no me he querido
quedar con la duda de por qué me había pasado. Y ya veis que si pongo el bordecito en vez de recortado con pelusilla, con la pelusilla molona, es decir, rasgando el papel en vez de cortarlo. Y luego además el plástico que uso es un film transparente, que es un plástico mucho más fino, entonces no tengo problemas para hacer el decoupage. Eso sí, voy a necesitar una buena cantidad de cola para decoupage porque la tela absorbe mucha cola. Pero ya veréis qué bonito queda luego el estuche con las flores. Y así de chulos han quedado nuestros estuches. ¿Qué os parecen estas ideas? Por supuesto, también podéis imprimir en papel para pegar en tela o en vinilo textil si tenéis una Cricut y pegar con una plancha vuestros motivos. Pero quería daros otras ideas. ¿Y qué os parecen? Mirad qué chulos han quedado, yo estoy encantada y todavía me quedan más por decorar. Recordad que con el código MANO5 tendréis un descuento en la web de BB Craft. Aprovechadlo. Y nosotros nos vemos pronto, ideadores.